Gloria, Padre amado. Amén, Señor. Amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan. Jonathan y Sebastián, Dios te bendiga. Espero que estén cómodos, se sientan en paz. Y obviamente donde Dios está, el único que te puede poner incómodo es el enemigo. No hay otra. Así que podemos estar en paz. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Yo quisiera en esta noche tener una breve conversación, leerles algo de la Biblia. Y en estos días el Espíritu Santo, como hablamos el domingo, nos habló de los ríos, de las aguas salutíferas. ¿Se acuerdan? Y seguimos con ese tema, pues es un tema mucho más amplio de lo que hablé el domingo, pero el Espíritu Santo hoy y ayer me incomodó, me dijo, hay pozos, los pozos de los diferentes patriarcas que fueron los pozos que evidenciaban la bendición. Hoy voy a hablar de los pozos de la bendición. Podría hablarles de otras cosas más porque cuando hablamos de pozos y de ríos y estanques y hablamos de, podemos decir, de todo lo que tiene que ver con el agua, estamos hablando mayormente lo que hace el Espíritu Santo en las personas, en la iglesia. Y especialmente cuando hablamos de pozos tiene que ver con la bendición. Así que vamos a orar primero. Sí, vamos a tomar una porción que está aquí, pero hay varias porciones que nos hablan acerca de esto y por eso elegí una sola para referirme a esto. Padre Dios, te doy gracias en esta noche porque tú eres santo, Dios. Santo, 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 estoy nombrando a Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Señor, ¿cómo no darnos cuenta que tú eres el que mereces toda la gloria? Solamente tú y para ti es toda esa gloria. Pero Señor, yo en esta noche humildemente te pido que tú nos hables, que tú nos aconsejes, que nos digas, que nos guíes, que señales nuestro corazón, nuestro hambre está en este momento en disposición de escuchar tu voz, Señor. Señor, tú sabes todas las cosas. Hemos planeado quizás un mensaje y siempre tú dices, soy yo el que va a hablar. Y cuando tú hablas, Señor, la tierra tiembla, dice la palabra. El cielo se estremece y los demonios huyen porque saben que están bajo la condenación. Pero los hijos de Dios sienten el fuego, el fervor, sienten el avivamiento de tu presencia, Dios mío. Señor, y cuando caminamos en tu espíritu, Señor, aún la sombra de tus hijos, Señor, tocan a los enfermos y sanan, y los endemoniados y salen a gritos. Pero hay algo más maravilloso, es que nos gozamos en tu presencia. Señor, nos gozamos en tu presencia y en tu gloria. Queremos permanecer bajo la atmósfera de tu gloria, Dios mío. Y que seas tú quien nos hable y quien nos indique. Señor, en esta noche voy a hablar de 2 o 3 pozos que surgieron en esta charla, en esta conversación. Pero Señor, quisiera que tú puedas abrir pozos en nuestras vidas, pozos de bendición. Señor, esos pozos que traen prosperidad, esos pozos que traen victoria, de esos pozos donde el enemigo, aún teniendo celo o envidia, no pueden hacer nada. Porque tú estás sobre tus hijos. Y en esta noche, Señor, veo que tu atmósfera, Señor, llega a cada uno de los que estamos aquí. Te doy toda la gloria, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir en Génesis capítulo 26. Mayormente hoy voy a hablar de Isaac.
Antes de hablar de Isaac, quiero contarles que una señal que Dios le dio a Abraham justamente era que él iba a abrir pozos porque necesitaban los pozos de agua. El sur de Israel, mayormente ahí está el desierto de Negev, y en ese desierto es imposible encontrar agua. En las fronteras con el río Jordán y las naciones linderas, el Líbano y todo eso, está todo de costado de Israel, desde el norte hacia el sur, terminamos en Gaza. Toda esa zona no había agua y hoy es una tierra fértil. Y la victoria o la bendición, más que encontrar petróleo, era encontrar agua. Porque el agua es vida y el agua es lo que le da vida a los vegetales y a los animales y obviamente a nosotros también. Allá se valora muchísimo el agua y por eso la Biblia habla mucho del agua como una riqueza que quizás hoy cuando nos bañamos no nos damos cuenta y derramamos agua, pero hay muchos lugares donde no hay agua. Y en aquel entonces no habían los medios que tenemos hoy, equipamientos, máquinas para sacar el agua. En esta casa, hace muchos años atrás, antes de conocer a mi esposa, teníamos un aljibe atrás. Y no sé, ustedes, los que son más mayorcitos, ¿no? Los jovencitos no conocieron eso, pero era muy común tener en una casa un aljibe. Ese aljibe todavía está ahí tapado, pero yo sé dónde está. Era un pozo que en su primer tiempo tendría unos 10 metros de profundidad o menos, y después a medida que se van secando las napas, quedaban sin agua y seguían excavando hasta lograr conseguir el agua. La Biblia habla de estos pozos, pero había un pozo que fue el que provocó. Usted sabe que cuando uno encuentra petróleo, decimos, qué suerte que tuvo que encontró petróleo en el fondo de la casa. ¿No es cierto? Bueno, ahí encontrar un pozo eran de dos tipos. Había pozos de aguas estancadas, como las que le estoy hablando, napas, pero de golpe habían pozos llamados de agua viva, y eso se llamaba así porque había correntadas abajo. Hace varios años atrás yo era viajante y en el sur de la provincia de Río Negro, ahí en Sierra Grande, hay un lugar que hoy se usa o se utiliza de excursión. Y son una excavación, no sé si estará ahora vigente, pero en un tiempo estaban vigentes. Uno podía bajar y se podía bajar hasta abajo una profundidad hasta 600 metros, con unos lagos abajo de la tierra, con gomones te llevan a hacer una excursión abajo de la tierra. Julio Verne no se equivocó, hizo la novela esa, Viaja al centro de la tierra, pero aquí abajo no solamente hay agua, hay corrientes, hay ríos. Y esto es lo mismo que estamos leyendo hoy aquí, lo que vamos a leer, porque vamos a leer acerca de que el pueblo de Israel estaba muy acosado. En este caso, no era Israel como pueblo, sino que era el patriarca Isaac, y los filisteos, los enemigos siempre de Israel en esa zona, fueron y son hasta el presente los filisteos. Los filisteos de hoy son los palestinos. La franja de Gaza, todo eso que ustedes leen o están escuchando, aún la ciudad de Ashkelon, son tierras de filisteos. Y hay otras tierras más porque ellos abarcaron muchas tierras. De hecho, que si ustedes leen la historia en Reyes, se van a encontrar que los filisteos también quisieron hacer un imperio, tomando todos los territorios que Dios le fue dando al pueblo de Israel, ganándole territorio a los filisteos. Pero sabe que los filisteos acá en este caso eran bravos, como lo siguen siendo hasta el día de hoy. Fíjense lo que dice capítulo 26 de Génesis y versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Recuerden que a Abraham Dios le dijo, deja tu familia,
deja tu casa, deja tus bienes, deja tus parientes y ve a otras tierras. Y Dios le indicó esas tierras. Estas tierras son las que vamos a hablar ahora, pero que después de Abraham, nuevamente los filisteos querían esas tierras, que eran las tierras prometidas. Y fíjese lo que dice acá. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra, en esta tierra estamos hablando de Gerar, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Estamos hablando que Dios le dio una herencia a Abraham que ni siquiera disfrutó, pero que la iba a disfrutar Isaac. Y quizás era tan profético que quizás ni Isaac pudo disfrutar tanto como la podemos disfrutar nosotros hoy. Ahora sigamos leyendo, dice el versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar, que era tierra de Filisteo. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Acá hay problema. Y fíjese qué pasa. Y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era muy bonita, era de hermoso parecer o aspecto. Sucedió que después de esto, de que él estuvo allí muchos días, Abimelech, que era el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré a causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Tenía claro Abimelech. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac, escucha esta la parte, en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado, o sea, lo habían tapado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Primera cosa que quiero aclarar antes de seguir leyendo: cuando Dios bendice, y yo lo veo acá en un ejemplo que es muy fuerte, porque veíamos que Isaac fue con su esposa y seguramente con algunos criados, y no solamente prosperó en lo material, sino que también en gente, y tuvo bendición. Y todo lo que hizo él usando los pozos que eran de su padre Abraham, eso trajo bendición y prosperidad. Y los pozos que él hacía, porque el Señor le mandaba hacer un pozo, y abría el pozo y salía agua, y ellos abrían el pozo y había nada. Entonces tuvieron envidia de Isaac. Los filisteos se molestaron. Si esto lo traducimos a nuestros tiempos, vamos a ver muchos cristianos que son bendecidos porque hacen la voluntad de Dios, no porque juegan en algún sistema de juegos, sino que ellos
están haciendo lo que Dios dice que hay que hacer, son prosperados, tienen buena familia. Y también podemos decir que no les falta nada materialmente. Esa envidia existe hoy en la iglesia también, no solamente en los filisteos, sino en la iglesia. Y esto es lo que pasa muchas veces cuando vemos un hombre de Dios, que Dios lo usa, que lo usa con poder, con unción. Y nos molesta, pareciera como que Dios lo está, ¿por qué a él y a mí no? ¿No es cierto? Muchas veces pasa eso. Y esta parte del mensaje, este sector del mensaje apunta a que tenemos que tener cuidado, no ser como los filisteos. Quizás mirar más a Isaac. ¿Por qué Isaac tenía esa bendición? Y era porque él era obediente, porque era fiel. Porque era un hombre que estaba conectado con Dios. Él no hacía lo que le parecía, tenía una vida ordenada. Quizás se equivocó de entrada, pero también tenía muy en cuenta a Abimelech, siendo un rey filisteo, que por el pecado de su pueblo ellos tenían maldición. Hoy no nos importa si alguien está en pecado o está al frente de una obra y está en pecado. Y acá hasta el propio filisteo, que era una persona que era necia, que no tenía a Dios, reconocía que el pecado traía maldición. ¿Usted piensa eso? ¿Piensa que a veces esconder una mentira, esconder un pecado, eso te quita o te resta de estar prosperado? La Biblia dice que aquel que comete adulterio no prospera. No prospera. Entonces uno dice, tan fácil cometer estos pecados, ¿qué hay de malo si todos lo hacen? Si el pastor no dice nada, si Dios no me condena. Es más, terminamos diciendo Dios me entiende. Y yo cuando leo esto, que ustedes, si quieren tener un pozo de bendición, tienen que saber discernir estas áreas. Porque pecado no solamente es cometer adulterio, sino mentir, engañarse a sí mismo, creyendo que Dios te entiende. Y lo que tenemos que hoy aprender es entender lo que Dios nos dice. Fíjense lo que dice el versículo 18, dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de aguas que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, escuche, ¿se acuerdan lo que les dije? Un pozo de agua viva tenía corrientes interiores. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Lo abierto Isaac, pero ellos dijeron, no, el agua es nuestra. Se pelearon. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Esto quiere decir contención o riña. Le puso ese nombre, lo dice la Biblia, porque reñía. Estaban molestos. ¿Cómo puede ser que nosotros abrimos un pozo y no sale nada? Y este abre un pozo y hay corrientes de agua. Vos te das cuenta cuando el agua tiene corrientes en el interior abajo porque es fresca y pura. Y otras aguas no tienen corriente pues son turbias. Y fíjese lo que dice más adelante. Porque habían altercado con él. Versículo 21, abrieron otro pozo, también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Que esto quiere decir enemistad. Ya la cosa se estaba poniendo fea. Con los filisteos y los de Isaac. El primero era riña, el segundo enemistad, llamamos mal. O contención era el primero, ¿no? Y dice más, y se apartó de allí y abrió otro pozo. Por favor, déjenme abrir un pozo, pero esto les convenía pelear. Aparte, ustedes sepan que los pozos le daban de beber a todo su ganado y podían sacar agua para sus campos. Obviamente, la única forma era sacándolo a través de cántaros. No tenían
todos los sistemas de riego que tenemos nosotros hoy. Así que era mucho trabajo igual. Pero si había un pozo que tenía agua viva, esa agua era pura. Versículo 22 dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Esto es lugares amplios y espaciosos. Ya esta tierra en Gerar vinimos mal, entramos mal y nos quitaban los pozos. Y este tercero se ve que ahí se calmó la historia. Y sigue diciendo la palabra de Dios, dice, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Versículo 23 dice, y de ahí subió a Berseba. Es muy interesante lo que dice acá. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán del ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no se haga mal como nosotros te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo un banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juntaron el uno al otro, e Isaac despidió y ellos se despidieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron buenas acerca del pozo que habían abierto y dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy. Y la palabra Berseba significa el pacto. Para hacer un pacto de paz había que hacer 7 pactos. Por eso se llamaba Berseba. Ese era el nombre que le habían puesto a este pozo hasta el día de hoy. Obviamente, cuando nosotros leemos la Biblia acerca de los pozos, y vamos a ver que hay uno de los pozos de Jacob también, donde estuvo la samaritana, todos esos pozos fueron indicados a los hijos de Dios y que fueron los que permanecieron siempre produciendo agua. ¿Y a dónde vamos con el tema? El tema es así. ¿Qué es un pozo de bendición? Acá literalmente leemos que el pozo de bendición era el que daba vida al campo, a los animales, a la gente. Y la palabra de Dios nos habla a través del pozo para decir que el pozo es lo que Dios pone en vos y se llama la unción. Una persona es ungida a diferencia de la persona que es llamada. No todos los llamados son ungidos. Y tenemos que ver la diferencia que hay entre el llamado y la unción. Porque las personas creen que porque ya tienen un llamado ya están ungidos. En la antigüedad, cuando había un llamado, Dios llamaba a alguien, pero necesitaba ser ungido para tener la bendición. Y donde estaban siendo ungidos, habrían pozos de bendición. Va a pasar que donde una persona tiene la unción y está llevando un pozo de bendición, en donde vaya, Dios trae bendición al resto y vida. El ministerio apostólico se caracteriza por los pozos.
No se pueden abrir iglesias si no hay un pozo de bendición, donde no solamente las almas se convierten, sino que la unción abarca ese ministerio, esa iglesia, esa congregación, las almas son tocadas y transformadas. Estamos hablando de que cuando Dios te da esa orden que abras un pozo, es que la unción está con vos para que lo hagas. A veces, cuando hemos leído en Romanos, capítulo 8, y hay personas que buscan estudiar para ser ministros, y yo digo, mira, es al revés. Dios te tiene que mostrar primero el propósito y después te va a dar el llamado. Pero si tú crees que primero está el llamado, te estás olvidando que el llamado sin la unción de Dios no deja de ser más que un título. Y la palabra de Dios hoy nos habla de estos pozos, que son la unción sobre el llamado, sobre la obra, sobre lo que tú haces. Hace varios años atrás yo me dedicaba a evangelismo. Fui evangelista varios años y una vez me tocó enseñar a hacer evangelismo casa por casa y el Espíritu Santo me hablaba en ese momento de que no lo haga técnicamente, que golpee una puerta, que le ofrezca orar a la persona y esa persona va a necesitar de Dios. Me acuerdo que la primera vez que salí yo no sabía cómo hacerlo, tenía hasta miedo porque uno dice voy a orar por alguien a ver si me saca a golpes. Ustedes saben que el Señor Jesús le dijo así a sus discípulos: vayan casa por casa y oren por ellos. Nosotros no hacemos eso. Habitualmente lo hacemos de otra manera. Y me acuerdo que había parado en un lugar, un barrio muy carenciado, parecido al que van a veces los chicos, en la zona de Morón. Y fui con un grupo de chicos que estaban entusiasmados en aprender a evangelizar porque la iglesia, ese ministerio, no tenía como claro el tema de predicar el evangelio en la calle. Entonces les dije, vamos, el Señor nos va a guiar. Porque cuando uno va con una forma a veces no sabe lo que uno pensaba y se lleva la sorpresa. Pero fuimos y le digo al primero que golpeó, venimos a su casa hoy para orar por usted. Y me miró la persona como al principio como que me iba a rechazar y después dice, ¿usted quiere orar por mí? Sí, venga, salga a la puerta nomás. No hace falta, no vamos a entrar. Y cuando oro la mujer se cae y cuando abre los ojos no sé qué me pasó, pero siento que algo me está pasando y se largó a llorar y ahí le predicamos. Y empezamos a hacer casa por casa a todos los que estábamos visitando por ahí. Y el Señor me demostró que eso se llama el pozo de bendición. Cuando una persona está ungida y el grupo estaba ungido. Me acuerdo que había unos chicos que en su vida habían predicado y yo les dije, ustedes tienen que saber que Dios les da autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades y que si ustedes creen y ustedes tienen, ya que tienen bautismo del Espíritu Santo, lo pueden hacer. Ellos habían descubierto, nunca en su vida se imaginaron que había tanto poder en sus propias vidas. Y yo les cuento esto muy simple porque cuando hablamos de los pozos, tenemos que hablar del poder de Dios. Un pozo de bendición es donde Dios prospera, donde Dios sana, donde alimenta, donde las personas que están enfermas se sanan. Y en aquel tiempo, si no hubiesen habido aguas en ese desierto, porque ustedes dicen que eso era un desierto, y ustedes saben que literalmente uno anda por Israel y dice, acá no puede haber agua. Es como ir a un desierto, aparte no es árido, sino de piedras, parece, no crece nada.
Y el Señor dijo, el que cree en mí, el que recibe el Espíritu de su interior, ¿qué va a pasar? Correrán ríos, y no son ríos estancados, sino de agua viva. Y cuando habla de agua viva está hablando de una corriente. Está hablando de la corriente del Espíritu Santo, y la corriente del Espíritu Santo no es la que te deja el recuerdo solamente para hablar de él, sino que todos los días te sorprende. Que la corriente del Espíritu Santo es que nunca vas a estar pensando en el pasado, sino en lo que viene. La corriente del Espíritu Santo es que si participaste y tuviste una bendición hoy, lo que viene mañana va a ser diferente y quizás sea muchísimo más poderoso y te sorprenda más. Pero nosotros nos podemos salir de la corriente y quedarnos en las orillas y quedarnos con ese pasado, con esas situaciones como una foto, una estática, y no ver que Dios quiere que tú te abandones en el río del Espíritu. Por eso el Señor nos envió el Espíritu Santo. Los discípulos estaban impactadísimos al ver a Jesús resucitado, pero al principio no. Hasta que vino Jesús y sopló y les dijo, reciban Espíritu. Ellos no fueron bautizados en ese momento. Ellos lo que recibieron es un impacto del Espíritu Santo, una primicia del Espíritu Santo que les abrió los ojos y quedaron así, digamos, impactados. Era el Espíritu Santo. Eran aguas vivas. Cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, ni siquiera el agua les llegaba a la cintura o a los lomos, ni siquiera nadaron en el Espíritu. Ellos tuvieron la primera experiencia, que es la experiencia que hemos tenido todos nosotros, pero Dios hoy te invita a que nades en el río. No que te quedes ahí en la orilla, que el agua te llegue a los tobillos, ni tampoco en las rodillas. Y aunque te sientas que tienes mucho porque tenés revelaciones y palabra y los dones y querés, tenés hambre, si no entras en el río para nadar, vas a estar siempre en el mismo lugar. Y tu ministerio se va a transformar en una denominación y no va a ser un movimiento. Lo que Dios quiere es que vivamos en el mover de su Espíritu. Que no nos quedemos estáticos, sino que caminemos y nos abandonemos en las corrientes de su Espíritu. Por eso estamos hablando de que este río del Espíritu, que estas corrientes del Espíritu, que estas aguas vivas, sean las aguas que nosotros en este día tenemos que no solamente anhelar, sino buscar. Y cierro con esto nada más. He estudiado mucho la teología, me gusta. Es lindo, pero no me deja nadar. Me deja en la orilla, me deja observar nada más. Me deja ver lo que hicieron otros o lo que otros dicen que les pasa. Pero la experiencia no está en quedarte en la orilla. La experiencia está en cuando tú entras al río y dejas que el Espíritu Santo te lleve. Cuando el Espíritu Santo te invita al río y te metes, Él te va a sorprender en el momento de la oración, en el momento de la lectura, en el momento del evangelismo. Él te va a sorprender en el momento del consejo. Él te va a decir que es tu pastor y te va a decir y que es tu amigo. Pero para hacer que Él sea tu pastor tenés que hacer lo que Él te dice, y para hacer lo que Él te dice tenés que hablar menos. Deja que Él te hable. Deja que Él te aconseje, y más aún, vas a ver cómo el Espíritu Santo te va llevando. Y en la medida que Él te lleva, vas a escuchar su voz, vas a empezar a ver fuego en los dones. Vas a hablar en lengua, vas a orar en el Espíritu, va a bajar la unción y los dones se van a manifestar, el don de ciencia, sabiduría, el don de milagros, de fe, el don de sanidad, de interpretación, de discernimiento. Recuerdo hace muchos años atrás conocí un pastor
un reverendo, y me impactó porque tenía el don de la fe. Hoy está con el Señor, pero a mí me impactó eso. Él ni siquiera oró por los enfermos. El Señor le habló y dijo, a ver, todos esos que están en silla de ruedas, ahora levántense. Nadie los ayudó, se levantaron y salieron caminando. En una ocasión en la provincia de Santa Fe, él estaba con otro pastor, también conocido, que se había sanado de lepra. Estaban charlando y vino una mujer desesperada, mi hijo es ciego, se lo trajo. Y le dijo, a ver, no es ciego. El nene empezó a llorar porque veía. Ni oró siquiera. Cuando la persona está ungida, Dios hace el resto. Se llenaban los estadios. Me acuerdo que fue la época de los militares donde muchas personas que hacíamos este santo desorden, de predicar cuando dicen no lo tenés que hacer. Hoy parece que con el tema del COVID no vengo porque me voy a contagiar, pero estos hermanos fueron verdaderos mentores de la verdad. Y me acuerdo que estaba el gobierno militar y ellos una vez por semana predicaban en un estadio, creo que si no me equivoco, el de Newell's Old Boys. Y terminaba su prédica y venía el ejército a llevarlo, porque hay una ley que si estaba haciendo eso era responsable y tenía que permanecer 1 o 2 días en la comisaría preso. Y ellos se reían porque ya sabían que todos los domingos, el día lunes y martes, permanecían ahí y ya tenían las personas que le iban a predicar dentro de la cárcel. Aprendí viendo a estos hombres de fe, cómo Dios le iba a negar lo que era de él a alguien que se la jugaba. Si vos no te la jugás, seguro que no te va a pasar nada, pero tampoco vas a tener nada. Estoy hablando del reverendo Cabrera, el papá de Omar Jr., Omar Cabrera. La esposa de este reverendo iba a la cárcel o a la comisaría, no digo mal, porque cárcel sería un lugar, un servicio penitenciario, y ya tenía previsto qué le iba a decir a las prostitutas que también iban presas y cómo les iba a predicar. Después de 2 días, como ese desorden era santo, no hacían nada que pudiera ser subversivo, lo tenían que largar, no les quedaba otra. Y todo el gobierno militar lo vivieron de esa manera, hasta que vino la libertad. Y cuando viene la libertad, ¿qué pasa? Los hermanos no predican. Total, es como cuando tenemos mucho y no tenés hambre. Tenés la heladera llena y mordés algo y lo tirás. Así es el evangelio cuando hay libertad. Hoy los avivamientos están en los países donde no hay libertad. Créanme que es así. Porque todavía en Argentina tenemos libertad y no la aprovechamos para orar por los enfermos, para predicar el evangelio, para ganar esas almas que necesitan. Y ellos dicen, no pasa nada. Y vemos que la iglesia ha dejado entrar cosas, pues no quiero acusar a nadie ni nada, pero están dejando el pecado dentro de la iglesia. Mezclarse la iglesia con la política. Ojalá hubiera un equipo cristiano realmente que nos represente en la política, pero todos los que conocemos nosotros están involucrados con los equipos o con las políticas corruptas. Entonces no tenemos confianza de que estas personas puedan representarnos como iglesia. Entonces yo quisiera decirles, hermanos, que Dios traerá ríos, traerá pozos en tu vida, pero tú tienes que ser fiel a Dios. No puedes mezclar lo corrupto con lo santo. Y yo veo estos hombres de Dios que Dios usó en mis tiempos, y a mí me quedó que el precio del sacrificio trae bendición para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era muy rebelde.
y lo sigue siendo. No son todos dóciles. Si hubiera una posibilidad que la iglesia pudiera entender esto, hoy la iglesia viviría un avivamiento genuino. Lo he dicho en otras ocasiones, los judíos son más fieles a su fe y aún los musulmanes que nosotros a nuestra fe. Sabemos que Cristo nos perdona todos los pecados y por eso pensamos que no hay que cuidarse de todos los pecados. Y la realidad es que debemos que cuidar nuestra santidad. Y para ello, cuando uno cuida su santidad, como leímos en esta noche, Isaac tuvo la bendición por ser íntegro. Tuvo la bendición porque amaba a Dios. Abraham, sus hechos de fe fueron contados por justicia. Él, en ese momento, lo que caracterizó como hijo de Dios era un hombre de fe que estaba dispuesto a perderlo todo, hasta aún su propio hijo, por obedecer a Dios. Y hoy resulta que no es así. Y por eso estoy hablando de la fidelidad. Esos ríos de agua viva, esos pozos de bendición van a estar siempre abiertos sobre aquellos que caminan bajo la unción del Espíritu Santo. Así que bueno, en esta noche, esta breve enseñanza, quisiera que la puedas tomar en cuenta. Cuando llegues a tu momento de comunión con el Señor, puedes decir: Señor, yo quiero vivir, quiero tener esos ríos en mi vida, quiero tener esos pozos de bendición. Una persona que va a predicar a otro lugar, si no está bajo la unción del Espíritu Santo, su prédica solamente es intelectual. Pero cuando la persona está llena del Espíritu Santo, los enfermos sanan, los endemoniados son libres, los incrédulos creen. Hemos visto en estos días cómo Dios hasta cambia la voluntad, el pensamiento de personas necias. Y yo quiero decirles que para Dios nada es imposible, pero no es por un dicho que decimos, sino porque es una realidad. Así que les invito a que en esta noche o mañana los que tienen su comunión, revean cómo es su vida, si están en aguas estancadas o están en aguas vivas. Vamos a orar, ¿sí? Y después de la oración vamos a pasar la ofrenda. Padre Dios, Señor, tú nos hablas. Señor, hemos visto tantas cosas que a ti te han lastimado y quizás muchas veces nosotros aprobamos lo que estaba mal. Y por eso, Señor, una vez más te pedimos perdón. Porque cuando tú dijiste, Señor, a los profetas, a los reyes, les diste un trabajo, les diste el poder para hacerlo y la autoridad. Y cuando derramaste tu unción sobre tu casa, Señor, lo hiciste de la misma manera, pero por medio del Espíritu Santo. Y muchos mensajes, Señor, y filosofías niegan la presencia del Espíritu. Señor, quizás si nos identificamos como pentecostales, pareciera que todo está bien y, Señor, pero no está nada bien si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. No está nada bien si tú no nos guías, tú no nos hablas. Señores, debemos callarnos un poco y en vez de pedir tanto, escucharte a ti, oh Dios. Señor, queremos en este día caminar en la fe, es decir, en la dependencia de tu Espíritu. Señor, el sistema y las estrategias nos hacen creer que hay una forma, pero el Espíritu Santo es
tiene gracia y nos pone esa gracia a nosotros y dice que es multiforme la gracia de Dios. Y por eso, Espíritu Santo, yo te pido que tú hoy nos hables y que podamos tener una comunión íntima con el Padre a través de ti, Señor. Señor, que podamos entender que Jesús, aun si fuera el único habitante de la tierra, me hubiese elegido para salvarme. Porque no hay nada que yo pueda hacer. No tengo con qué salvarme, con qué pagar mis pecados, Señor. Solamente puedo arrepentirme y pedirte perdón. Y aunque no sean pecados groseros, solamente la intención sería un agravio a tu presencia. Por eso, Señor, para que fluya el río, es necesario sacar todo lo que entorpece. Espíritu Santo, tú tienes que tener libertad en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos. No te vamos a condicionar, Señor, al contrario, te damos la libertad. Señor, yo te pido que este día, este descanso de esta noche, Señor, sea una revelación a cada uno de los que estamos aquí. Que tú les hables, Señor, y les enseñes, los despiertes, como lo hiciste con Samuel. Señor, y que aunque él pensaba que no tenía capacidades, no es mi capacidad, no es mi intelecto, no es mis cursos ni carreras, sino que eres tú, Señor, con un corazón sensible, humilde, de fe pura, un corazón íntegro. Señor, tú no desprecias al que se humilla. Y por eso, Padre, yo te pido una bendición para todos los que hoy estamos aquí en conexión con tu presencia. Señor, también te doy gracias por la oportunidad de darte una ofrenda. Señor, no queremos darte lo que nos sobra o algo que no tiene valor. Señor, queremos dar una ofrenda que nos duela en el sentido material, pero decir, tú te mereces esto y mucho más. Porque tú nos salvaste, porque tú nos compraste con esa sangre, la sangre de Jesucristo. Porque tú inviertes diariamente en consejos y aún mucho más en convencernos que somos tus hijos. Señor, tú no te cansas de buscarnos. Señor, somos nosotros los que nos hemos cansado muchas veces y postergamos nuestra relación cuando tú nos quieres hablar. Señor, estamos aquí, Señor. Yo te siento aquí, Espíritu Santo, tu unción la siento. Siento ese poder, Señor, siento esa voz, siento que tú no me dejas, siento que tú me buscas, tú me estás provocando, Señor, todo el tiempo. Señor, te pido que esa provocación llegue al corazón de los que escuchan también, que genere un hambre, que genere una ansiedad, que genere una búsqueda. Dios mío, te necesito. No nos dejes, no te vayas nunca, Señor, de este pequeño oasis, de este Abel Mejola, Señor, donde podemos estar en el gozo de tu Espíritu. Quiero pedirte por los enfermos, Señor. Los enfermos de la congregación, los que tienen miedo, Señor, para que ese miedo no sea quien gobierne sus corazones, sino la paz de aquel que lo controla todo. Ningún mal, ninguna enfermedad prosperará en los ungidos. Ningún mal va a prosperar en la vida de los hijos de Dios. Ni juicios, ni maldiciones. Todo se pudre a causa de la unción, Padre. Y yo te pido, Señor, que esa unción venga a cada uno de los que estamos en esta noche aquí rendidos a ti. Señor, derrama tu poder y tu gloria sobre nosotros. Y te adoramos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.